Bien, nosotros continuamos hablando de los derivados de la naturaleza. Se me vino a la mente hacer una observación importante que yo creo que no está de más, sobre todo para aquellos que vienen acompañándonos en todo el curso, donde ya hablamos de los colores. Ustedes se acuerdan que yo estuve explicando que hay colores que tienen una representación bíblica que quizás puede llegar a ser un poco negativa y que a veces por el hecho de que se reflejan en algún otro elemento, en algún otro, en algún material, en algún producto, pues tienen una representación diferente. ¿A qué me refiero? Y específicamente quiero ir al aceite. El aceite usualmente es color amarillo y es un color amarillo intenso. ¿Se acuerdan también ustedes que hablamos de que el color amarillo significa enfermedad? Es sinónimo de enfermedad en la palabra. Eso es lo que puntualiza la escritura, pero cuando hablamos de aceite, vuelvo a insistir, y es un color amarillo, pues aplica otra interpretación, aplica otro significado. Acuérdense que también les hablé de que los símbolos son muy complejos, puesto que a veces se combinan y por lo tanto pueden cambiar su representación. Ojo con eso que es súper importante. Vamos a estudiar ahora un símbolo derivado de la naturaleza que se conoce como el odre. ¿Qué es el odre? Bueno, el odre es aquel cuero utilizado para poder preservar, en este caso el vino, o en este caso también podría llegar a tener aceite. En ocasiones el aceite es un poco difícil almacenarlo en cuero porque se filtra. Entonces se utiliza otro tipo de variables para el odre, como por ejemplo, he visto que algunas veces se utilizan los estómagos de los animales, se cierran los estómagos de los animales, obviamente que el tipo de material del cual están hechos es un poco frágil, entonces tienen que llevar un proceso previo. Y ahí usted encontrará todo tipo de trabajos de, no sé si le llaman, se me va el nombre, cómo se llama el oficio que trabaja con el cuero? Pero bueno, ustedes me van a ayudar ahí seguramente con el chat. ¿Quién se acuerda cómo se llama el oficio que, que practican las personas que utilizan el cuero? En este caso vamos a ir a la palabra y vamos a estudiar un poquito. Curtidor, gracias, gracias, ahí ya me lo pusieron. Entonces vamos a buscar Lucas 5, 37 al 38. Talabartería también, muy bien. Marroquinería me pusieron, excelente. Aquí usan talabartería. Vamos a buscar con la hermana Nahara Gómez, ese primer versículo de Lucas 5, 37 al 38. Ahí aplican dos significados de lo mismo. Vamos a buscar otro también con el hermano Jesús Cruz en el libro de Salmos 19, 83, por favor. Y vamos a buscar con la hermana Esther Domínguez, Job 38, 37. Y la hermana Fanny Rojas, por favor, con Segunda de Reyes 1, 8. Y la hermana Ámbar Abigail, Marcos 1, 6. Bien, vamos a buscar todos esos significados. Empezamos con la hermana Nahara. Por favor, amada, encienda su micrófono. Adelante, la queremos oír. Amén. Ahí se escucha, profeta. Adelante. Amén. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Bien, tenemos que ver aquí qué interesante porque hablábamos de la unción vinculada al aceite, ¿cierto? Y explicamos el por qué había una vinculación con el aceite, pero vea que también es interesante que ahora la unción está vinculada al vino. ¿Por qué? Porque para producir vino es exactamente el mismo proceso, solo que con otro derivado de la naturaleza que es la uva. Vean cómo hay cierta, llamémosle lógica o cierta línea conductual en la representación simbólica de ciertos elementos. La unción puede venir representada por el vino, ya lo vamos a ver, ese es uno también de los más largos de los derivados de la naturaleza que tenemos que hablar, pero también por el aceite. ¿Por qué? Porque el proceso, vuelvo a repetir, es el mismo, aunque son elementos distintos. Pero aquí particularmente estamos hablando del odre, ¿no? Y el odre
claramente está identificado como el lugar donde se deposita esa unción. Entonces el odre de alguna forma viene a ser un significado muy parecido al ser humano, a la persona, al ministro, ¿verdad? Al ungido. Somos esos odres nosotros, odres nuevos o odres viejos. Y creo que también se entiende que Jesús no está hablando de una edad. Y espero que usted no se sienta, ¿verdad?, descartado por eso. Al final lo que Jesús está hablando es de la renovación de cada odre para que a la hora de recibir el vino nuevo no explote. Aún, por ejemplo, cuando usted estudia un poquito del almacenaje del vino, no sé cuántos han tenido el privilegio de ir a una bodega donde se prepara el vino, y ellos pues de alguna forma explican en ocasiones, aunque usualmente las bodegas almacenan en barricas de madera, en barricas de roble o de pino o de diferentes maderas, no en odres como se hacía antes, pero ellos explican que el vino experimenta un proceso de fermentación. Y ese proceso de fermentación, como lo puede experimentar cualquier producto muerto que se muere, vamos a decir, cuando usted algún día parta la presencia de Dios, su cuerpo internamente se va a fermentar y eso va a producir un efecto que algunas veces, cuando no es en seres humanos, sino en animales, por ejemplo, que atropellan, lo podemos ver muy claramente y explotan los cuerpos, ¿verdad? Pero perdóneme que sea tan explícito en la explicación, pero no hay otra forma de entenderlo. Hay una explosión que se genera. Y como insisto, en los animales se ve específicamente cuando nos toca presenciar la muerte de un animalito, a los días ese animal estalla. Entonces, igual la uva muere y se fermenta. Y esa fermentación genera una movilización gaseosa que muchas veces el cuero viejo no resiste y por lo tanto estalla. En cambio, el cuero nuevo, como precisamente está nuevo, es capaz de recibir ese proceso de fermentación. En la medida que el tiempo avanza, la fermentación va disminuyendo. La fermentación puede llegar a prolongarse durante toda la vida, pero durante los primeros días, meses, semanas, es cuando más intensa, más fuerte llega a ser. Muy bien, vamos a ir ahora a otro versículo. Le voy a pedir, por favor, al hermano Jesús Cruz, que encienda su micrófono. Adelante, mi hermano, lo escuchamos. Bendiciones, amado. ¿Sí me escucho? Adelante, mi hermano. Salmo 119, 83. Parezco un hombre ennegrecido por el humo, pero no me olvido de tus decretos. Excelente. Un odre, ¿verdad? La palabra es odre, O-D-R-E. Y en este caso es un odre ahumado. Vea qué interesante. Ya empezamos a ver otro elemento que se vincula con el odre pasado. No es por el fuego, porque si pasamos el odre por el fuego se quemaría. Pero es un odre que evidentemente estuvo expuesto al humo y entonces se nos representa como cansancio, agotamiento, desgaste, frustración. ¿Ya? Aún podríamos ser más incisivos y decir que el odre ahumado es una representación del ser humano como persona carnal. ¿Ok? Acuérdense que acabamos de decir que el odre como tal es una representación de la persona y ahora el odre ahumado pues se le agrega ese elemento del fuego en forma de humo que nos habla de su debilidad, de sus limitaciones. Vamos ahora a el siguiente versículo. Por favor, le pido a la hermana Esther Domínguez que encienda su micrófono. Adelante, mi hermana. Okay. Job 38-37. Dice, ¿quién con tanta sabiduría cuenta las nubes? ¿Y quién derrama las aguas de los cielos? Excelente. En este caso, la representación en otras versiones, se nos habla de odres del cielo. Así es como se habla de las nubes, odres del cielo, y cómo estas llueven la palabra o la esencia de Dios. Entonces ahí tal vez no nos ayuda un poco la versión, pero en otros contextos los odres del cielo
es como se describe ahí el tema de las nubes. Vamos a ir a otro versículo nuevo. Por favor, hermana Fanny, adelante, encienda su micrófono. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Gracias. Vamos a ir a Marcos 1:6 con Ámbar. Adelante. Amén. Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido del pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Excelente. Entonces estamos viendo que en este caso el cuero, ¿verdad? O los cinturones de cuero, que no es lo mismo que un odre, pero están derivados del mismo producto, ¿verdad? Que es el cuero. Es un tipo de vestimenta profética, es un tipo de ropaje que era utilizado por los profetas por su rusticidad, pero al mismo tiempo acompañado de una tremenda capacidad de resistencia. Acordémonos que estos profetas, tanto Elías como Juan, eran llevados por Dios al desierto. Si hubieran llevado tal vez algún tipo de ropa delicada, y con delicada me refiero a una ropa muy fina o con poca resistencia, la rudeza del clima posiblemente hubiera dañado la ropa. En este caso el cuero, y puntualmente hablando de Juan, que era cubierto de pelo de camello, él seguramente andaba vestido de una forma que aún para la época tiene que haber sido visto un poco pasado de moda, porque él lo que tiene que haber es curtido la piel, en este caso de un animal, habérsela puesto encima como una especie de protección, y luego, para que obviamente no se viera su desnudez, él se amarraba la cintura con otra tira de cuero que le permitía andar como una especie de vestimenta, ¿ya? Y que eso no lo dejara a él desprotegido también o del descubierto, en la vergüenza. Entonces ahí tenemos la representación del odre, del cuero y de cualquier derivado que pueda venir por esa línea. Vamos a pasar a otro derivado de la naturaleza que también es muy importante y también es muy profético. Vamos a hablar de la harina. ¿Okay? La harina, hay muchas formas de crear harina, ¿verdad? Están derivados de diferentes vegetales. Aún, por ejemplo, hoy me he encontrado harina de esto que se utiliza, perdóneme que ahorita no me estoy acordando, que es como una semilla que también hacen leche. Estoy tratando de acordarme que ahorita está como de moda, digo yo, pero es extremadamente caro. Lo utilizan mucho las almendras, gracias. Harina de almendras. Yo no sé cómo rayos hacen harina de almendras, honestamente, pero la hacen. Es muy costosa, usualmente todo lo derivado de las almendras es costoso, pero ahí usted puede encontrar harina, bueno, ahí me están poniendo harina de soya, harina de yuca, harina de arroz. Bueno, vea que aquí ustedes están preparados y de todo tipo de harinas vamos a encontrar, igual como ocurre con el aceite. Para efectos prácticos, para efectos proféticos, vamos a dar por hecho de que toda harina es harina, sin importar de qué derivado sea. Porque volvemos a lo mismo, aquí el material como tal no es tan importante. Aquí lo importante en los derivados de la naturaleza es para qué sirve y cuál es el proceso para ser creado. Esas son las dos variables que nos van a ayudar a entender el significado profético de un derivado de la naturaleza. Y lo repito rápidamente. ¿Para qué sirve? O sea, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y en segundo punto, ¿cuál es el proceso de creación? Y en caso de la harina, posiblemente todos van a ser relativamente parecidos. Para lograr esa fineza, ¿no?, de la harina, estoy seguro que tiene que haber un proceso donde no solamente algo fue machacado, sino que luego algo fue filtrado. Hubo un proceso, llamémosle, de purificación, donde también se nos habla simbólica y proféticamente de la santidad, por ejemplo, de esa revisión o de esa fiscalización divina. Entre más fina sea la harina, uno supone que es más fina la calidad de esa harina. Y cuando se habla de calidad, no estamos hablando de que sea diferente a otras harinas, sino que no hay suciedad, no hay impureza en ella, no hay pedazos
Por ejemplo, me hablaban aquí del trigo, de la cebada, me hablaban también del plátano, ¿verdad? Todo eso, toda esa harina, usted comprenderá que dependiendo del producto, las probabilidades de que venga sucia, que venga con materiales más completos del mismo producto es mayor. Si yo me pongo a pensar en el trigo, pues el trigo es un granito muy, muy fino. Pero cuando me hablan de un plátano, pues estamos hablando de un producto muy grande. Entonces yo lo puedo machacar y lo puedo tratar de moler, pero como insisto, el margen de probabilidad que se filtre algo que está sucio o de un pedazo grande de ese producto es alto. Entonces, por ahí va la representación de la harina. Vamos a ir a algunos versículos bíblicos. Le pido a la hermana Marilina Roxana que me ayude buscando Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 41. Le voy a pedir a la hermana Marisa Andrusen que por favor me busque Primera de Reyes 17, del 12 al 16. También la hermana Andrea Rojas con Primera de Samuel 1:24. A la pastora Gendry, por favor, Jueces 6:19. A la hermana Giselle Nolasco, si por favor me busca Números 5:15. Y a la hermana Vicky MM con Génesis 18:6. Vamos a estudiar un poquito sobre la harina. Entonces, el primer versículo, hermana Marilina, adelante, encienda su micrófono. Amén. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Buenísimo. Creo que me brinqué un versículo, pero no importa. Vamos a ir a interpretar qué es lo que significa esto, ¿verdad? La harina, claramente aquí nos está hablando de varias cosas en una sola, pero todas podríamos resumirlas en la palabra de Dios, ¿verdad? La harina como una representación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cae sobre nosotros, como cae la harina sobre esta olla de sopa. Nosotros estamos contaminados, estamos impuros, inmundos por el pecado. Aún podría yo decir, algunos están envenenados por el pecado. Y cuando la harina cae, la harina sana, ¿verdad? Y ahí también se deriva otra cosa. La harina representa sanidad. Lo vamos a ver también más adelante cuando se utiliza la harina. Bueno, sí, lo vamos a ver más adelante, pero no quiero adelantarme con eso. Solo quiero dejar la idea de que sirve para extraer el veneno. La harina es útil para extraer el veneno. Aún en algunos casos se utiliza la harina, por ejemplo, cuando usted quiere generar densidad en algún tipo de sopa, cuando usted tiene algo muy líquido y quiere que se vuelva más denso, ¿verdad? Como más un potaje o más algún tipo de guisado, usted le echa harina. Entonces la harina es absorbente, tiene esa habilidad, la de absorber y por lo tanto en este caso el veneno que había en esa olla. Me brinqué un versículo, entonces voy a tratar de ir a ese versículo antes de seguir leyendo. Le voy a pedir a la hermana Ruth Sandra Leandro que me busque Lucas lo más rápido que pueda, Lucas 13:21. Lucas 13:21. Por favor, hermana Ruth, si tuviera el versículo por ahí, encienda su micrófono para escucharla. Profeta. Amén. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Excelente. Bueno, ahí tal vez nos faltó leer un poquito el versículo anterior, pero yo creo que la idea nos queda clara, entendiendo que a lo que se está refiriendo la harina en este caso es al corazón del hombre, al corazón de una persona, ¿ok? Y su efecto, como repito, de fermentación, igual que como cualquier derivado de la naturaleza que muere, va a experimentar un proceso de fermentación. Tal vez la fermentación para usted no sea una palabra tan común. Pudrición, esa es la palabra, para que usted entienda. Todo derivado de la naturaleza que muere se pudre. Todo, no importa lo que sea, ya no tiene vida. Esa pudrición o esa fermentación
tiene también su representación ahí interesante. Y es muy importante, por ejemplo, cuando se habla de los panes sin levadura. ¿Qué es la levadura? Que ahorita vamos a ver sobre el, bueno, no sé, no creo que hoy nos dé tiempo para ver el pan, pero ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo. ¿Y de dónde salen los hongos? Salen de los procesos de fermentación, salen de los procesos de pudrición. Donde quiera que usted vea un hongo, hay muerte. Algún tipo de muerte que se generó ahí. Por ejemplo, cuando usted los ve en la naturaleza y usted dice, bueno, pero brotaron de la naturaleza, tal vez del suelo húmedo. Sí, lo que pasa es que algo se pudrió ahí, pueden ser hojas, pueden ser ramas, pueden ser troncos de árbol. Si usted se fija dónde aparecen los hongos son señal de muerte. Entonces, vea qué interesante cómo Dios habla de los panes sin levadura. La levadura es un hongo, el hongo representa muerte, representa pudrición. Vea cómo vamos vinculándolo todo. ¿Y por qué entonces Dios dice panes sin levadura? Porque no quiere que haya muerte, que haya representación del pecado. Acuérdense que la muerte es símbolo del pecado. Nosotros morimos porque primero pecamos. Perdónenme si soy un poco rápido en unir los elementos, pero yo creo que ya ustedes han ido pues entendiendo la dinámica, y si no me entiende, usted grita auxilio. Bien, volvamos a lo que estábamos, ¿ok? Volvamos a lo que estábamos. El siguiente versículo que vamos a leer, hermana Marisa, encienda su micrófono, adelante. Sí, Primera de Reyes 17, versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Excelente. Bien, aquí nosotros estamos viendo, para hacerlo bien resumido, que la harina representa fe. Eso es como lo más resumido que usted puede escribir. La explicación es mucho más profunda de lo evidente. Cuando nosotros nos vamos a la cultura de aquellos días, encontramos que es muy posible que esta mujer en Sarepta lo que estaba haciendo no era solamente darle de comer a su hijo, sino que estaba preparando una especie de ofrenda, una ofrenda vinculada con la diosa Acera. Acera era la diosa de los cananeos y era venerada precisamente a través de tortas que eran creadas con su forma y que luego eran quemadas. Entonces, ojo qué interesante. Esta es una cosa que al menos a mí me ha apasionado enseñarla, porque creo que la mayoría de creyentes no lo sabe. Y es muy fácil llegar y decir, bueno, Elías quería que la viuda se quedara sin comer. No. Ahí hay una interpretación que falta, porque como ella no era una mujer judía, sino que ella era una mujer cananea, la norma, la costumbre, era que ella antes de comer preparara una torta para la diosa Acera y la consumiera el fuego. Y luego ella comería. Entonces, lo que estamos viendo es que Elías, entendiendo la cultura a la que es introducido, lo que le dice a la mujer, en otras palabras, es: dame a mí lo que le vas a dar a Acera. Vea qué tremendo, ¿no? Dame a mí lo que le vas a dar a Acera. Acera era una diosa de la fertilidad, de la productividad, de la cosecha. Entonces era común que, por ejemplo, a diferencia de nosotros, que cuando vamos a comer, nosotros nos tomamos de la mano con nuestra familia y oramos a Dios haciendo ¿qué? Dando gracias. A los dioses de esa época esas oraciones no les interesaban.
ellos lo que pedían era que cuando usted iba a comer, lo primero que se servía de la mesa se consumía en el fuego para que fuera dado a la boca, por decirlo así, o como ofrenda a acera. Entonces, vea qué interesante. Aún es todavía más interesante cuando usted analiza que lo primero que Elías pide es pan. Elías no pide una torta. Elías lo primero que pide es pan. Entonces, eso también nos habla de la diferencia cultural que había en ese momento, porque Elías era un hombre judío, era un hombre de tradición hebrea, y esta mujer, como repito, era de Sidón de Sarepta, que era una población cananea. Entonces él pide pan, la mujer dice, no tengo pan, lo que tengo es harina y aceite para una torta. No tengo la capacidad de hacer un pan. Inmediatamente Elías reacciona y dice, entonces dame a mí primero, dame a mí lo que le vas a dar a Sara. Entonces vuelvo a lo mismo, la harina representa fe. La fe que esta mujer iba a poner en acera, pero que en lugar de ponerla en acera, Elías le estaba reclamando que la pusiera en la palabra de Dios, que la pusiera en la revelación profética. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí usted tiene una explicación un poquitito más amplia. Vamos a ir a otro versículo que también quiero retomar, que se me olvidó mencionar. Este no es tan importante leerlo ahorita, pero voy a sumarlo a la lista de versículos que estamos leyendo. Le voy a pedir a la hermana Lorena Guifarro que me busque, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 41. Ya lo vamos a leer en un momento. Vamos a continuar con la hermana Andrea Rojas. Hermana Andrea, adelante, la escuchamos. Sí, señor. Dice, después que lo hubo detestado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efá de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Amén. Gracias. Vamos a ir ahora con la pastora Yendri. Pastora, adelante, encienda su micrófono. Adelante. No le escuchamos todavía. Tiene que quitar el silencio de su micrófono. ¿Ahora sí me Adelante. escuchan? Ok, Josué 6:19 dice así. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito y con 10 kilogramos de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Lo llevó todo hasta el roble y se lo ofreció a Dios. Perfecto. Vamos a ir con la hermana Giselle. Hermana Giselle, enciende el micrófono. Adelante. Sí, bendiciones. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Gracias. Hermana Vicky, por favor, encienda su micrófono. Adelante. Dice Génesis 18:6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Gracias. Bueno, nuevamente encontramos una representación en la harina de ofrenda, igual que el aceite, ¿no? La harina, pues particularmente por su valor, por la multiplicidad de productos que se podían fabricar con ella, tenía también un alto valor, era importante como alimento. Entonces, encontramos una representación muy interesante de la harina para que se convierta en ofrenda. Yo espero que la próxima vez que usted vaya a su iglesia, ¿verdad? No le aparezca usted a su pastor con un litro de aceite y una bolsa de harina, pero para que usted me entienda la representación que había, todas se enfocan hacia la harina. Ahora vamos a estudiar otra representación diferente que quería agregar con la hermana Lorena Guifarro. Hermana Lorena, encienda su micrófono, adelante. No le enciende su micrófono, vamos, inténtelo una vez más.
Bueno, no, ya ahora sí. Dele, mi hermana. Segunda de Reyes me dijo, apóstol, profeta, disculpe. Amada, si gusta, vamos a pasar a otra persona. Ya ahorita volvemos con usted. Vamos a ir ahora a los siguientes versículos. Vamos a estudiar un poquito sobre qué pasa cuando falta la harina. Oseas 8:18. Le voy a pedir a la hermana Elena que por favor me busque ese versículo. Oseas 8:18. Y también me van a ayudar, por favor, la hermana Amparo Cardoso, a que me busque Ezequiel 16, del 13 al 19. Por favor, hermana Amparo, búsqueme ese versículo. Y le pido a la hermana Marjorie Elena que me busque Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 20. Por favor. Mientras tanto, la hermana Lorena me busca Segunda de Reyes 4:41, pero no le voy a dar el pase todavía. Primero voy a ir con la hermana Elena. Hermana Elena, por favor, encienda su micrófono para escucharla. Adelante. Encienda su micrófono, mi hermana, lo apagó. Oseas 8:18, profeta. Adelante. Oseas 8:7, perdone, es 8:7. Ok, excelente. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Amén. Excelente. Bueno, la falta de harina es una representación de pecado, es una representación de malas acciones, ¿verdad? De consecuencias por la maldad. Ese es el significado de la ausencia de harina. Hermana Amparo, por favor, encienda su micrófono. Adelante, la queremos oír. Listo, profeta. Buenos días, tardes. Dice, Ezequiel 16, 13 al 19. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y formaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Gracias, mi hermana. Perdón. Vemos cómo la harina, y ahora la harina fina, ¿verdad? No es solamente la harina, sino esa harina refinada, esa harina de excelente calidad, significa realeza, significa riqueza, significa embellecimiento, significa pureza, podría tener algún vínculo con santidad también, la harina fina. Entonces ahí vemos esa representación. Acordémonos que al hablar de vestiduras blancas se nos habla también de santidad. Entonces por ahí también podría haber una relación de la harina fina, que si yo me la riego encima, por ejemplo, pues yo quedaría totalmente emblanquecido. Hay como una representación ahí que podría tener un vínculo. Vamos a seguir hablando de la harina fina. Hermana Marjorie, por favor encienda su micrófono, la queremos oír. Adelante. ¿Cuál era, profeta? Mi hermana Lorena, vamos a ir con usted, mi amada, por favor. Hermana Lorena, le ruego que me lea el versículo. Encienda su micrófono, adelante. Sí, bendiciones, profeta. Dice, y entonces dijo, traed harina y la esparció
esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ok, perfecto. Esa... Me dijo Segunda de Reyes 4:41. Sí, esa representación fue la que hablamos sobre santidad. Tal vez yo me confundí un poquito, van a disculpar, pero era sobre la sanidad de las aguas, que fue lo que hablamos hace un momento atrás. Vamos a ir con otro versículo para terminar con la harina. Y vamos a ir, por favor, le voy a pedir, vamos a ver, a la hermana Mac Mora Azul. La hermana Mac Mora Azul, que me busque Ezequiel 46:14. Mi hermana, si usted puede correr con eso, porque está vinculado a lo que ya vimos sobre ofrenda, pero tiene una pequeña variante, tiene una pequeña sutileza que quisiera retomar para que lo pudiéramos ver. Hermana Mac, si enciende su micrófono en Ezequiel 46:14, adelante. Ezequiel 46:14. 46:14. Ay, a ver. Adelante, la escuchamos. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de mi efa. Ahí termina el versículo, sí. Pero no hablé yo, habló otra persona. Ah, ok. Bueno, no sé quién fue, pero ya no lo leyeron. Gracias. Gracias. Bueno, Gloria a Dios. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero bueno, seguro alguien quedó con el micrófono encendido. De cualquier manera, nos fue útil. Ahí básicamente lo que nos está hablando no es solamente de una ofrenda, sino una ofrenda de pacto, ¿ok? Una ofrenda constante, una ofrenda permanente, una ofrenda perpetua. Entonces hay un vínculo de ofrenda con pacto muy interesante también con la harina para que lo podamos tomar en cuenta. Vamos a tratar de abordar ahora otro derivado más de la naturaleza. Vamos a ir a estudiar los huevos. Por supuesto que hay huevos de todo tipo, ¿verdad? Hay huevos de avestruz, hay huevos de codorniz, hay huevos de paloma, hay huevos de tórtola. Muy posiblemente también en aquella época habían huevos de gallina. No sé cuán doméstica era la gallina. Sin embargo, claramente ya los seres humanos consumían el huevo como parte de su dieta. Desconozco en detalle, digamos, cómo era que lo concebían los judíos. Ahorita no sé exactamente qué dice la ley de los huevos, porque ustedes saben, si no se los cuento, que un huevo es realmente la menstruación de una gallina. ¿Ok? Y por lo tanto, la menstruación, por lo menos en los seres humanos, era visto como algo inmundo. Y ustedes usualmente no ven la representación del huevo como un alimento en la Biblia, ¿verdad? Yo no recuerdo un versículo que hablara del huevo como un alimento. Posiblemente lo tenían, pero no estoy seguro si era visto como algo que fuera nutritivo. Espero que no le haya cambiado yo su perspectiva de sus huevos mañaneros después de lo que le acabo de decir. Pero no es por ahí que se utiliza el huevo. En la palabra, por lo menos. Aún podríamos hablar del huevo quizás más como un instrumento de procreación animal, ¿verdad? Entonces tal vez los judíos cuidaban los huevos, como repito, no para comerlos, sino porque esos huevecillos les iban a traer pues alimento, ¿no? Ya fuera con el animal que se creara, que se procreara a través de esos huevos. Entonces vamos a estudiar en base a esta concepción. Vamos a estudiar en base a esta concepción y le voy a pedir por favor a la hermana Gaby Ábalos que me busque Isaías 10 del 13 al 14. Y también le voy a pedir por favor al hermano Ricardo Monsalve que me busque Deuteronomio 22:6. Y por último, con respecto al huevo, le voy a pedir a la hermana Esperanza Pulgarín que me busque Job 6:6, por favor. Vamos a estudiar el primer versículo. Por favor, hermana Gaby, encienda su micrófono para escucharla. Adelante. Tiene que encender el micrófono. Lo prendió y lo apagó. Ahí. Lo volvió a apagar, mi hermana. La última vez. Dele. Perfecto, amén. Isaías 10, 13 al 14 dice así, porque dijo,
Con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora al hermano Ricardo. Por favor, encienda su micrófono. Amén. Dice así Deuteronomio 22:6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Excelente. Bueno, aquí lo que vemos es que el huevo como tal es una representación de riqueza, es una representación, aún podríamos hablar de botín, ¿verdad? De guerra, de pelea o de cacería. Vean qué curioso ese principio, también se aplica en los cabritos, cuando por ejemplo se enseña de que el cabrito no puede ser cocinado en la sangre de su madre, en la leche de su madre. Entonces como que ese principio de preservar siempre a una dinastía de animales está consciente aún en la misma ley judía. ¿A qué me estoy refiriendo? A que, por ejemplo, si usted va y hace cacería, no sé si en sus países es legal, en mi país no es legal la cacería de animales silvestres, pero en algunos países lo es. En algunos países los animales silvestres son una plaga. Por ejemplo, en ciertos países el jabalí es una plaga, entonces hay que cazarlo. A veces son las liebres, los conejos, la plaga, hay que matarlos. Algunos lo hacen por deporte, otros lo hacen para subsistencia. Cada quien tendrá sus razones. Pero bueno, voy al punto. Cuando se practica la cacería de un animal que está en peligro de extinción, se considera que lo peor que se puede hacer es matar una hembra, porque la hembra es de alguna forma la que preserva la dinastía, preserva el linaje de esos animales, preservará la existencia de esos animales. Por otro lado también, pues usted con un macho puede fecundar a muchas hembras. Si usted pierde una hembra, pues obviamente pierde la posibilidad de que sea fecundada y tener una cría. En el caso del macho, pues usted con uno subsiste, vamos a decir. Entonces aquí vemos cómo Dios aprecia ese vínculo de la madre con las crías, aprecia la importancia de la madre dentro del ecosistema, y son principios que hoy pues todavía siguen siendo vigentes en la sociedad actual. Pero no para distraerme demasiado, porque estamos hablando de los huevos de las aves. Aquí, vuelvo a insistir, se nos está enseñando de que esos huevecillos significan riqueza. Es la posibilidad de que nazca un ave, a la cual luego puedo comercializar, puedo vender, puedo utilizarla para alimentar, puedo utilizarla como ofrenda. Y vean que nunca se hace una alusión a los huevos como alimento. Aún, por ejemplo, si yo lo analizo, tratando de entender en qué momento el huevo se convirtió en un alimento, me imagino que fue cuando el huevo empezó a ser cocinado. Y si usted lo piensa, en aquellos días quizás era muy difícil, por ejemplo, encontrar algún tipo de sartén o de recipiente que permitiera calentar algo, ya que no había un tipo de concepción, por ejemplo, del uso del metal de esa manera. Recordemos que los recursos que en aquel momento se tenían eran recursos primitivos, y esos recursos primitivos eran priorizados de acuerdo a las principales necesidades que habían. Vamos a decir, el metal principalmente era empleado para la guerra, para fabricar armas, espadas, lanzas, jabalinas, flechas. No se iban a poner a fabricar, por ejemplo, repito, un sartén de metal. Eso tiene que haber venido mucho después, cuando ya la humanidad empezó a tener un tipo de prosperidad, un tipo de abundancia, de almacenaje, de productos que les permitía poder empezar a hacer alimentos más complejos. Entonces, quizás el huevo crudo, ¿verdad? No sé si usted lo ha probado, tal vez no sabía tan rico para la gente allá. Aún, por ejemplo, yo no sé si usted ha probado alguna vez huevo de avestruz. El huevo de avestruz, que en ese entorno era relativamente fácil encontrar un avestruz en el desierto,
es un poquito fuerte, ¿verdad? Pretender comerse un huevo de avestruz no creo que sea la forma en la que ellos pensaban. Seguramente veían más útil que el huevo obviamente se quebrara, naciera el ave, fuera lo que fuera, y luego comerse esa ave. Seguro lo encontraban simplemente como un proceso de gestación. Vamos a ver ahora la clara del huevo. ¿Qué significa la clara del huevo? También la Biblia nos habla de eso. Versículo de Job. No sé a quién se lo di. Job 6:6. Levánteme la mano. Hermana Esperanza. Adelante, mi hermana. Queremos oírla. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Bueno, es una pregunta bastante sencilla, bastante retórica, pero nos dice que la clara del huevo es un producto sin sabor, es un producto insípido, desabrido, ¿ok? Yo creo que eso nos sirve más como una referencia que como un uso profético, pero bueno, para que usted no diga que no le enseñé todo. Bueno, vamos a ver el último de los símbolos de hoy. Todavía nos faltan más derivados de la naturaleza. Vamos a dejar para la próxima clase la leche, que es muy importante, la miel, el pan. Todavía nos falta hablar de plumas, del queso, de la sidra, del vinagre. Vamos a hablar también abundantemente del vino. Así que yo creo que todavía esta semana nos va a tomar varias clases más a tratar de terminar los derivados de la naturaleza. Vamos a estudiar, para terminar esta segunda clase del segundo módulo, vamos a estudiar la mantequilla. ¿Qué significa la mantequilla? Y de ahí cualquier otro derivado. Yo recuerdo, ustedes estaban muy jóvenes, pero yo recuerdo que en mi época, nosotros cuando freíamos algo, no lo freíamos en mantequilla ni en aceite, sino en manteca. No sé si ustedes, algunos siguen usando la manteca sobre todo de cerdo, ¿verdad? Que es tan rica con chicharrones. Bueno, en los chicharrones o en la carne. Vea, ya me dio hambre, ahorita voy a ir a almorzar. La mantequilla, pues obviamente podríamos interpretarlo como cualquier derivado de grasa, cualquier derivado de la grosura de los animales. Entonces, para que usted pueda ahí interpretar. Vamos a buscar, por favor, le voy a pedir a la hermana Beth Morales que me ayude buscando Proverbios 30:33. La hermana Aldana Quiroz, por favor, búsqueme Salmos 55:21. Y vamos a pedirle a la hermana Génesis Zambrano. Hermana Génesis, por favor, búsqueme Isaías 7 del 15 al 16. Vamos a estudiar sobre la manteca, la mantequilla. Algunos hoy le llaman lactocrema, otros le llaman margarina, pero ya son grasas, digamos, derivadas posiblemente de vegetales y no tanto de animales. Entonces usted tendría que tener el cuidado, digamos, de diferenciar, porque claramente no está pretendiendo la mantequilla ser un derivado de vegetal en la Biblia. ¿Ok? Pero bueno, podría aplicar parecido. Vamos a ir, por favor, al primer versículo. Hermana Beth Morales, adelante, la escucho. Amén. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Excelente. Bueno, vea qué profundo, ¿verdad? Es un versículo difícil de entender, aún superficialmente. Hermana Aldana, por favor, léanos el versículo. Adelante. Amén. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ok, vea cómo estos dos versículos van de la mano, ¿no? Hablando de la mantequilla como un sinónimo de violencia, de guerra, de contienda, de pleito. Desconozco, para serle muy franco, cuál es el proceso, digamos, de la creación de la mantequilla. No lo he estudiado. Sin embargo, creo que por la misma descripción bíblica requiere un poquito de fuerza, y quizás es eso a lo que se refiere, ¿verdad? La utilización de esa fuerza para terminar batiendo un producto que luego se va a convertir en mantequilla. Y tal vez habla un poquito hasta de la evaporación del producto, ¿verdad? Que luego se termina convirtiendo en esa mantequilla. Si alguien quiere describir cómo hace mantequilla, bienvenido, ¿verdad? Para que nos dé más hambre todavía. Vamos a ir al siguiente verso, por favor. Hermana Aldana no, ya leímos ese. Vamos a ir con la hermana Génesis. Hermana Génesis, encienda su micrófono, adelante, la escuchamos.
Isaías 7, 15, 16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Buenísimo, gracias. Vean cómo los dos significados de la mantequilla son negativos. En este caso, ahora se nos habla de la mantequilla como inmadurez espiritual. Una persona que necesita consumir esto es porque no tiene la capacidad de salir adelante espiritualmente por sus propios medios. Y también, si usted lo analiza, yo no sé si a usted le ha tocado ver a un niño que prueba por primera vez la mantequilla. A veces se la pueden llegar a comer así tal cual es la mantequilla. Agarran una, ¿cómo se llama? Un cuchillo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si usted le permite usar el cuchillo, pero si no una cuchara, ¿verdad? Y embarran la cuchara de mantequilla y va para adentro. Para usted y para mí, ya voy a hacer eso, como que no sabe tan rico, ¿verdad? No sabe tan delicioso. Además, por sí solo, la mantequilla creo que también evidencia que es un producto muy suave y que un niño, que podríamos decir casi recién nacido, aunque no es recomendable para un recién nacido, pero podría ingerirlo, ¿verdad? Porque no tiene que masticarlo, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Aún a mis hijos, por ejemplo, cuando les damos de comer, a ellos les encanta lo que es suave. Por ejemplo, si se les va a dar pan, que el pan tenga algo que lo suavice, y usualmente es una mantequilla o un derivado de un queso crema, digamos, para poner algún tipo de ejemplo. Entonces vemos cómo la palabra va a relacionar este producto con inmadurez espiritual. Entonces ya lo tiene ahí. Bien, como les digo, todavía nos quedan varias cosas por estudiar las próximas clases, pero ya hemos llegado a la hora. Nos hemos pasado unos minutitos de la hora, más bien agradeciéndoles, por supuesto, a todos ustedes su atención, su compañía.